Hola, ¿qué tal? En nuestra cápsula anterior, como parte de la serie de videos que estamos haciendo para el Encuentro Nacional de Colectivos de Trabajo con Hombres, abordamos el tema grupos y círculos de hombres, ¿por qué y para qué? Si no lo han visto, aquí les dejamos el link. En esta ocasión hablaremos del por qué en un principio estos grupos tienen que ser exclusivamente de hombres. Nuevamente contamos con la participación de diferentes colectivos que trabajan con hombres en México. Estos destacan que las principales características de la masculinidad, como es todo lo vinculado a las violencias, la aprendemos entre hombres, también es necesario desaprenderla entre nosotros mismos. Tenemos solo grupos exclusivos para hombres cuyo tema es la violencia. En estos grupos es muy importante dos cosas. La primera, la violencia la aprendemos de niños y de jóvenes entre hombres, en grupos. La podemos desaprender también con hombres adultos en grupo. Y la segunda cosa muy importante, también ahí, al escuchar al otro hombre, tal vez más joven, más grande que yo, en donde se visibilizan y se dejan de normalizar formas de violencia que yo creía eran normales, eran naturales, ayuda mucho. Porque eso, van visibilizándose formas psicológicas, sexuales, emocionales, patrimoniales, todas las formas de violencia, los llamados micromachismos, etcétera. Salen y desde ahí los podemos ver, los podemos hablar y los podemos reconocer también en nosotros. Creo que es nuestra responsabilidad como masculinos revisar la construcción de nuestras identidades y en ese sentido comprometernos con nuestros cambios. Es decir, si entre hombres hemos aprendido formas nocivas para relacionarnos, también creo que entre hombres tenemos que replantearnos en medio de esa energía posibilidades más creativas, posibilidades más integrales, plenas, libres, responsables de vivirnos. Grupos mixtos porque las vivencias son diferentes en este sentido, en particular aquellas relacionadas tanto con la violencia como con la construcción de la identidad y con el género, parten de cuestiones diferentes y en muchos de los casos el trabajar con grupos mixtos solo resulta en una búsqueda o de confrontación o de aprobación, más que de un cuestionamiento mismo. Cuando se habla de violencia de pareja, se está hablando de un fenómeno de abuso de poder de una persona sobre otra, de una persona que tiene creencias de que puede o que debe imponer cosas a la otra, y la violencia, las formas de violencia, son solo herramientas para hacer eso. Por eso está recomendado a nivel internacional, que forma parte de las buenas prácticas, no atender ni siquiera en el mismo lugar a los grupos de hombres y a los grupos de mujeres, aunque trabajen en grupos diferentes. Ahora trabajar en grupos mixtos, pues no, eso es justo poner otra vez en riesgo, acrecentar el riesgo de violencia hacia la víctima. Normalmente los hombres solo nos reunimos tradicionalmente pues para hablar de cosas que no son profundas, digamos, o emocionalmente significativas, ¿no? Como que hablamos pues de fútbol o de política o de, ¿no? O sea, como pocas veces hablamos de nuestros sentimientos, de lo que sentimos, de lo que nos pasa, de nuestros miedos, de nuestras emociones, ¿no? De cómo nos sentimos vulnerables, de nuestra frustración, etcétera. Me parece que primeramente los varones todavía no entendemos muchas cosas de lo que nos pasa y nos atraviesa. Y querer sentarnos a un proceso, digamos, en conjunto para entendernos, yo diría que antes de ello tendríamos que vivir un proceso específicamente de comprensión
de nuestro propio malestar y de lo que tendríamos que cuestionar. Y poder analizar y conversar acerca de los principales temas que tenemos los hombres en este momento. Nuestras emociones, qué nos dice el ser hombres, las paternidades, la sexualidad, varios temas claves y concretos que necesitamos conversarlos primeramente entre nosotros y para nosotros. Los círculos de hombres tienen que ser así al principio un tanto como cerrados para generar la confianza de los hombres, y ya después pues unas sesiones adelante, ya que esté un poco más trabajado el grupo, sí se puede trabajar con mujeres. Yo lo he hecho en círculos mixtos y ha sido buena la respuesta, pero sí cambia mucho la dinámica. Sí es diferente lo que los hombres comparten solos y sí es diferente lo que comparten cuando hay mujeres escuchando. Los grupos mixtos son necesarios, pero primero es importante que los hombres trabajemos con responsabilidad lo que nos corresponde. Disfruta la fruta, un camión por la ruta te trajo a ti la fruta hoy.